Hemos vuelto, volvimos. Aquí estamos. Acá estamos para Quedó seguir. caliente la mesa. Sí, totalmente. Que acá, viste, estamos El debate. meta charla, meta Picantovich. debate. Totalmente. Y la seguimos, Pedrito, ¿eh? La Seguimos. seguimos porque llegó otro invitado aquí a Zona de Giro. Tenemos el honor y el desafío de charlar con Ignacio Tesón, escritor y consultor de comunicación, licenciado en Administración, asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gracias, Pedro y Ignacio. Mechi. Muchas ¿Cómo gracias a va eso? vos por venir. ¿Por qué? Bueno, veníamos hablando, siempre son debates muy profundos acá los de la mesa, y bueno, venimos hablando un poco también del modelo económico, del modelo productivo, ¿no? Y ya hace más de un año y medio que estamos en el gobierno de Javier Milei. Y nos interesa hacer una especie de lectura, no sé si vos nos podés ayudar con eso. ¿Cómo desarmás el mapa de apoyos a Milei, no? Porque claramente es una propuesta que pateó el tablero político, que es nueva, y estamos todos como un poco como queriendo entender esta nueva lógica que nos gobierna ya desde hace un año y medio. Bueno, primero voy a hacer un disclaimer. Cualquier opinión emitida no tiene nada que ver con mi empleador o mis empleadores. Claro. O con clientes en realidad, porque de empleador no tengo. Es todo a carácter completamente personal y no me gusta casetear, jamás lo hice en mi vida, no lo Bien. voy a hacer. Buena Y aclaración. si quieren despedirme, si quieren no contratarme más, está todo bien, pero no voy a dejar de opinar. Así que Excelente. con ese disclaimer, mira, lo primero a decir creo que es que hay una gran heterogeneidad en quién elige a Javier Milei. Y también habría que pensar en qué momento. Si uno piensa en el momento de la elección específicamente, diría que fue más una respuesta o una reacción a un momento o a una cronicidad de malos hábitos de la política argentina. Sí. Entonces fue más bien, yo diría que en ese momento, un castigo a lo que llamaríamos la clase política argentina y a la clase empresarial, digamos, a lo que sería la gobernanza de Argentina en términos amplios, o a quienes componen, si se quiere, el establishment argentino. Entonces, una reacción a eso. ¿Cómo se compone hoy el voto a Milei? Sí. No, pero yo lo pienso ¿O más el apoyo? desde el apoyo que él tiene desde sectores de poder, ¿no? O de gente que lo bancó, sí, en su momento, en su candidatura, pero ahora ya como gobierno y como un poder totalmente instalado desde hace ya un tiempo largo, ¿no? Como más desde arriba lo pienso yo. Me parece que el poder está mucho más loteado que en el pasado. Antes tal vez tenías muy claro quién ganaba y quién perdía. Ahora también, no digo- pero esa base de apoyo, si se quiere, corporativa, estaba sumamente loteada. Entonces no es que tenés a todo el campo con Milei o a toda la industria contra Milei. O sea, me parece que hay una gran heterogeneidad como no hubo hace mucho tiempo en cuanto a corporaciones. Es más, si vos querés pensar en ese momento cero, te diría... ¿quiénes ganaron cuando ganó Milei? Los individuos, y perdieron justamente a las grandes corporaciones. Creo que la Sociedad Rural Argentina sacó un comunicado casi en apoyo a Massa, no decía, vamos, apoyamos a Massa, Ajá. Claro. pero digo, para pensar también cómo se compone esa base de apoyo, bueno, hay que decirlo, en su momento Milei no tuvo ningún apoyo corporativo, hoy sí puede tenerlo porque el plan económico demuestra tener algunos ganadores, algunos perdedores, y bueno, en esa nueva repartija de la sociedad, en ese nuevo reordenamiento, pareciera ser que hay más gente ganando que perdiendo, si no hubiéramos visto una caída mucho más importante de la base popular de apoyo, y no está ocurriendo. Claro. Por algo debe ser. Fue más de abajo hacia arriba, decís. Totalmente. Y a partir de esa legitimación que le dio la sociedad, es que después vino el apoyo de arriba. ¿Vos lo ves de esa manera? Yo creo que hubo un momento cero en el cual hubo mucho miedo a que gane Milei, específicamente después de las PASO. Si uno mira, por ejemplo, las variables como el tipo de cambio, en ese momento yo me acuerdo estaba en un colegio viendo cómo estaban las cosas y siguiendo el tipo de cambio cripto. Entonces, en el momento que no estaban listos los resultados, pero había como una especie de fervor,
6 de la tarde, 6 y media de la tarde, empieza a subir el tipo de cambio, más o menos de 700, una cosa así, o 700 a 1200, una cosa así, que fue el pico esa noche. ¿Estamos hablando del balotaje? Estamos hablando o antes, en las PASO. Claro, por eso. En las PASO. Resultó de las PASO. ¿Por qué? Porque se La creían... sorpresa. Claro, la sorpresa, a los mercados no les gustó nada que gane Milei. Claro. Después se apaciguó. Cuando uno demuestra tener cierta capacidad de gestión, o por lo menos elegir los funcionarios que sí son, si se quiere, preferidos por el mercado, pareciera que es posible, digamos, domar esa fierecilla, que fue el fogón inflacionario ese de 25-20% cuando se esperaba, creo yo, una hiperinflación. Claro. Sin dudas, ibas al 1% diario de inflación. Son números estrepitosos, digamos. Sí, y vos, hablando de esto, ¿no? De la base de apoyo de Milei y el apoyo que tiene Milei, ¿notás que hay una utilización de herramientas de la vieja política para construir ese poder y mantenerse? Pienso, por ejemplo, no sé, en el hecho de que sea hoy Milei el único que tiene una presencia nacional, hasta está construyendo un partido a nivel nacional cuando vemos que los partidos políticos se están desgranando. Mira, yo quiero separar el avatar de la política. O sea, Milei es un avatar. Es probablemente uno de los primeros presidentes avatares en la historia. ¿Cómo sería la definición de eso? Me interesa. Y porque uno tiene que saber separar el avatar, la manifestación de lo que uno representa. Te lo mecho, digamos, como si fuera una cuestión simbólica. ¿Qué representa Milei? Pero al mismo tiempo esa manifestación es muy virtual. Entonces yo ya lo llamo avatar. Ok, como una faceta... Que no es lo mismo que el Milei que gobierna. El Milei presidente no es lo mismo que el Milei avatar. Tiene varias facetas, vos las escindís, no es siempre el... Exactamente, o por lo menos me parece lo más inteligente. El Milei avatar es anarcocapitalista, odia el Estado, dice afuera todo, quiero quedarme con seguridad interior, seguridad exterior y nada más. Claro. Ese es el Milei que todos conocemos, y por ese Milei ganó, ese avatar que ganó las elecciones. O sea, ese es el nivel al que llegamos de locura en este país. Y después está el Milei presidente. El Milei presidente, digamos... ¿Es más moderado? Es mucho más moderado, permite que la política haga lo suyo, aunque delega ese rol. ¿Por qué? Porque él prefiere quedarse con el avatar. Porque hace muy bien ese rol, le gusta ese rol y claro, se siente cómodo en ese rol. Entonces, por supuesto que hay una utilización de elementos de la política para hacer política, es elemental. Claro. Y si no, no sería un gobierno exitoso, que hasta ahora, digamos, medidas de éxito, si éxito es base popular que te apoye, bueno, es un gobierno parcialmente exitoso. Sí. Por supuesto que no opino eso, digamos que es hacer una medida de éxito per se para un gobierno o para un Estado. Ajá. Pero me parece que viene haciendo las cosas bien, y la utilización de elementos de la política no es algo de lo que debería avergonzarse, sino que la política debería aprender tal vez más de Milei que al revés, me parece. Sí. ¿Y qué reflexión te trae eso? Justamente que te decía de la construcción o la pretensión de construir un partido nacional en un momento donde el sistema de partidos, la verdad que no tiene una fortaleza como... Me parece una herramienta necesaria. Vos, para poder competir en elecciones, tenés que tener, digamos, los papeles en orden. Ahí tiene que haber un soporte legal, y ese soporte legal es el partido, para no depender, por ejemplo, de sellos de goma y un montón de cuestiones que son muy específicas, que no vale la pena mencionar. Como hizo Milei en el 23, básicamente. Exactamente, y tenés que lotear, digamos, demasiado, o tenés que hacer un frente todismo que después no termina sirviendo esa coalición en general. Terminás teniendo el bloque de diputados que tenés, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, el bloque de diputados vota muy unificado. Sí, es un bloque súper sólido, mucho más sólido que el del Frente de Todos, de hecho. Paradójicamente terminó siendo así. Entonces, no sé, Argentina está compuesta por cotolengos, y el cotolengo hoy más dinámico, más propositivo, que es lo más importante de todo en este país, es la Libertad Avanza. Ok.
Me interesa, sí, muy interesante. Me interesa profundizar también en esta cuestión de la división, ¿no? Que proponías, como esto del avatar o lo real, ¿no? No sé si lo pusiste en esos términos, pero porque además me interesa mucho que la mirada que vos tenés también sobre internet, el uso de las redes sociales y demás. Es cierto que es un presidente, Javier Milei, que tiene mucha presencia en redes sociales. Y en su momento me hizo acordar cuando pasó la cuestión de la cripto de Libra, ¿no? Que una manera de justificar, ¿no?, el accionar del presidente había sido esto, ¿no? Bueno, él en sus redes hace una cosa, en la vida real es otra. ¿Crees que es una nueva forma de gobernar o de existir que va alineado también con nosotros mismos, insertos en una virtualidad? Digo, ¿se puede aplicar a un primer mandatario esa división? Sí, absolutamente. O sea, existir existe. ¿Se puede aplicar? Sí, porque existe. ¿Dónde queda el lugar de la responsabilidad, tal vez? La investidura. Mira, tengo sentimientos encontrados. Por supuesto que esa crítica que vos hacés es una crítica, digamos, natural. Es una crítica que podríamos hacerla incluso al presidente de los Estados Unidos. Me parece que es una herramienta más de un kit de herramientas que están utilizando todos los primeros mandatarios, absolutamente todos, por lo menos los más resonantes. Sí. Digo, desde Netanyahu hasta Trump, pasando por Pedro Sánchez, digamos. En general el avatar es más caótico, el avatar es más valiente, es más corajudo en decir las cosas que después cómo se gobierna o lo que se va diciendo. Es más, la misma Cristina, digamos, por más que sea una líder del siglo XX, en mi opinión, si uno lo piensa, su avatar, Che Milei, es mucho más casquivano que la forma en la que ella se expresa de forma natural, y a mí me encanta cómo habla ella. Le queda impostado, ¿no? Igual, ese avatar. Bueno, pero eso es porque vos y yo sabemos que existe una construcción de muchos años, claro, de un léxico, de una dicción, de un dialecto precioso que tiene ella, que lamentablemente alguien, un CM o ella misma en realidad, digamos, permitiéndolo, destruye su vieja representación, sí, no avatar. Ella claro, tiene un capital mucho más valioso, creo, en el viejo mundo de la oratoria que en el nuevo mundo, por ponerlo en estos términos medio ficticios, de las redes sociales. Es una líder del siglo XX en muchos sentidos. A mí me parece que la utilización de los avatares no solamente es una cuestión de primeros mandatarios, es una herramienta que cada vez va a estar más usada por todos. Bueno. ¿Y qué relación hay, tomando eso, ¿no? ¿Qué relación haces vos entre avatares, lógica avatares, y la fragmentación y la cuestión algorítmica, que es algo que también venís pensando? Buenísimo. Te termino la idea esta, cómo va hacia abajo esto es muy interesante, porque hoy vos tenés avatares que son funcionarios públicos, son amigos míos, Juan Doe, Juan Carreira, si está viendo esto, le mando un gran abrazo, espero verlo en mi cumpleaños. Lo invitamos también si quiere venir. No creo que quiera. Difícil, ¿eh? En Casa Rosada nos gambetea. Está bien, como corresponde. Sí, no el SALP, no odiamos suficiente a los periodistas. No comparto, por cierto, pero digo, hoy tenemos funcionarios avatares. Okay. Gordo Dan, también espero verlo en mi cumpleaños. Gordo Dan también puede venir. Es un avatar, son avatares. Entonces, me parece que como herramienta, digamos, eso va hacia abajo y va a seguir estando ahí. Y hay que tomarlo no como algo bueno, como algo malo, sino como, bueno, esto está pasando, punto, analicémoslo. Esa es mi postura. Yo soy un testigo participante, siempre. A mí no tengo discusiones del bien y el mal, o sea, la podemos tener, pero es otro plano. La moral. Si hablamos de política, hablamos de política. Si hablamos de moral, es alguna cosa mucho más personal. Otra, yo diría ética, que es una cosa más social. Algoritmos y demás. ¿Cómo juega? Hay mucha soledad, me parece, en cómo nos sentimos. Yo personalmente no, pero me parece que, o lo que veo... Sí, un clima de época. Hay un sentimiento de soledad. Hay un sentimiento de soledad en mucha gente, digamos, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes urbes, que esa sensación de soledad, creo yo, termina haciendo que desarrollemos
costumbres algorítmicas no tan positivas. Digamos, generalmente las cosas que generan engagement son las que te invitan a pelear o Más radicalizadas. más radicalizadas porque emanan sentimientos que son humanos. Como nos está faltando tal vez socializar de forma más Sí. natural, de alguna forma expulsamos todas esas pulsiones, esa libido Sí. que está ahí dando vuelta, como si fuera testosterona libre, la canalizás a través de las redes sociales o de un insulto o lo que fuera. Pero ¿cómo ves vos esa ecuación? Ya que también mencionaste, bueno, gente perteneciente al gobierno o que ocupa parte de la comunicación del gobierno, cuando esa cuestión es usada desde, ya no como una oposición o como un grupo opositor, sino como ya sos gobierno, ¿no? Ya estás ocupando un puesto, el pueblo te dio ese tiempo, ese puesto, una cosa temporal que empieza y se termina. Digo, ¿cómo ves el uso de esa radicalización, hasta violenta muchas veces, esto lo digo yo, en redes sociales cuando ocupás un puesto de poder? Bueno, ahí creo que hay un arco de responsabilidad que cada uno sabrá cómo administrarlo. Yo no le voy a decir a mis amigos cómo tienen que hacer las cosas. Primero porque son amigos y creo en los códigos. Sí, obvio, sacando también tu vinculación personal. Por supuesto que no comparto algunas formas, cada uno es diferente. Me parece que hay un arco de responsabilidad en la medida que uno sube en los escalafones de poder, también tiene que saber administrar esa capacidad, ese poder y esa responsabilidad. El presidente tiene una personalidad con la cual la sociedad se siente cómoda si no lo hubiera votado, ese 54% de la sociedad. Sí. Entonces, hoy, evidentemente, nos sentimos cómodos, muchas gracias, con algunas actitudes que obviamente yo puedo discutirlas, puedo no estar de acuerdo, pero es lo que es y yo no voy a criticar a quienes contratan mis servicios. Está muy bien. No, muy, muy interesante. Me parece muy interesante también esta cuestión de la soledad o de la individualidad, ¿no? Extrema que estamos viviendo también a nivel mundial, ¿no? Yo no creo que sea una cosa argentina, ni mucho menos. Y vos decías que hay algo como el mindfulness de criptobros e influencers, ¿no? Que condensa esa necesidad emocional genuina un poco. ¿Qué tipo de espiritualidad política está emergiendo en esta época, no? Esto, o sea, ¿y cómo se conecta el mileísmo con esa búsqueda? Hay una cosa de la búsqueda de lo trascendente. Esto yo lo discutí con Juan Elman en el año 2018 o 19, no me acuerdo. Prepandemia. Él estaba escribiendo un libro con Stefanoni, que después Stefanoni se corta solo y lo lanza solo. Y yo le decía esto, que había una vuelta, una búsqueda así medio heideggeriana, de vuelta a lo trascendente. Era como, en ese momento me consideré Marty McFly tocando Johnny B. Good en los años 50. Está buenísimo que estemos discutiendo esto ahora, 7 años después. Hay una búsqueda de lo trascendente, hay una pérdida de sentido en lo que la gente está haciendo, y eso es el sentimiento de la época. Yo muy poco, pero trato de ir metiendo lentamente un concepto que es metamodernismo, que me parece resume un poco ese sentimiento de época. Es una búsqueda de raíces con particulares, si se quiere, posmodernas. Digamos que cada uno todavía reconoce, digamos que uno tiene experiencias subjetivas y demás, como que se burla un poco del presente también, ese nihilismo, pero eso, digamos, está muy vacío de sentido, entonces empieza a se busca nuevamente las utopías, y Milei te vende una utopía. Si uno algo trascendente. No solamente desde la utopía, desde una idea, desde un ideal, desde un romance, que eso es algo que habíamos perdido como sociedad. Enamorarnos de algo.
enamorarnos de algo, de una idea, y esa utopía que te propone es la utopía que... o por qué pregnó Milei. Vos ibas a las charlas de Milei, como hacía yo en 2017, y su charla siempre era una que empezaba con el logo de Capitalism, un logo de Coca-Cola, y te mostraba, no, bueno, en el pasado no podíamos tener más población que esto porque por regla malthusiana, digamos, cuando había mucha población, había un crash porque no podíamos mantener ese nivel de vida y después, digamos, eso se iba equilibrando. Solo el capitalismo y la revolución industrial es lo que vino a romper esa lógica y salimos de eso. Y la única forma de seguir hacia el futuro es acelerando al máximo el capital. Entonces, bueno, hacía toda una cuestión moral y somos superiores, bueno, no importa. Esas ideas, te está vendiendo una utopía, en este caso anarcocapitalista, que vos comprás. Ahora, también tiene que haber un trasfondo político de eso. Entonces, por ejemplo, vos me decís, ¿cómo se une lo trascendente con lo político? Bueno, hay una articulación, si se quiere, de esa idea medio mesiánica, por ejemplo, en las Fuerzas del Cielo, que es una de las agrupaciones que componen La Libertad Avanza. Claro. ¿Y cómo lees ese mesianismo vinculado con esto que hablábamos, ¿no? Esto de la idea de un siglo XXI que está comenzando? ¿Y qué diferencia encontrás entre eso y los viejos grandes relatos del siglo XX, digo, ¿no? O sea, ¿cómo...? Bueno, claramente no es lo mismo, digamos, la utopía social o esa cosa, si se quiere, moderna, bien moderna, que te proponía el fascismo. El fascismo proponía... fue lo más moderno que había, era racionalismo puro, en teoría. Y después, bueno, nos dimos cuenta que nos fuimos de mambo, llegó el posmodernismo, pirripipi. Claramente son dos modelos muy diferentes para mí, porque ese modernismo llevado al extremo te lleva al fascismo, o nos llevó al fascismo. Ese racionalismo, el orden social, gente desde una poltrona diciendo lo que tenía que hacer. Y bueno, y el posmodernismo nos llevó, si se quiere, a esta lógica nihilista que no importa nada, qué sé yo, tatuate todo, total, todos nos morimos. Tatuate todo es muy bueno. Hacé lo que quieras, ¿viste? Sí, pero me pregunto también, perdón, sí. Y para llegar al final de esta idea, ¿por qué es diferente? Porque Milei, Trump en su primer mandato, no sé si ahora tanto, pero Elon Musk ahora también, digamos, te proponen utopías, nuevas utopías de carácter futurista. Entonces, en lo que difieren, primero es en la tolerancia al otro. Está bien, no el SALP, no digamos lo suficiente a los periodistas, está bien. Pero, digamos, no es el mismo grado, no es lo mismo la noche de los bastones largos, no es lo mismo el siglo XX que el siglo XXI. El nivel de tolerancia, en especial en sociedades como la Argentina, que toleran muy poco la violencia, o sea, no sé, en Francia, país... sí, la Revolución Francesa, básicamente. Y actualmente, digamos, los chalecos amarillos y demás, Estados Unidos tienen grados de tolerancia a la violencia mucho más altos que acá. Entonces me parece que la discusión de lo que es violento, y yo creo que uno tiene que compararse con lo demás para poder determinar qué tanto grado de violencia hay en la sociedad argentina. Esta no es una sociedad violenta, relativamente hablando. Está bien, yo tampoco me siento cómodo con la violencia todo el tiempo, para nada. Pero todo en su justa medida. Así que me parece que esas utopías difieren, pero lo importante es la existencia de esas utopías. O sea, estaban hablando del peronismo. ¿Qué perdió el peronismo? Y su utopía, perdió su romance. Esa idea de, esta gente es la que se preocupa por los trabajadores y demás. Bueno, vos podés decir que te preocupás por todo lo que quieras por los trabajadores, pero no te creo. O sea, vendeme otra cosa, o cambiámela, o falta esa vuelta de tuerca. Ojalá lo consigan, porque a la democracia le hace falta eso, le hace falta una buena oposición. Bueno, yo me pregunto igual, me quedo con esto de la utopía y te llevo a un lugar más materialista capaz. ¿En qué momento la utopía se choca con lo real, no? Porque digo, para mí, para ganar una elección y para enamorar a la gente, porque el enamoramiento pasa, ¿no? Por supuesto, también. 6 meses dura más o menos. 6 meses dicen que dura.
Pero digo, para ganar una elección me parece una fórmula más que eficaz y ya lo vemos en lo concreto, ¿no? Pero digo, cuando la utopía se choca con lo real, ¿qué pasa? ¿Cuánto más puede durar ese enamoramiento utópico si concretamente después me están pasando un montón de cosas que me van pinchando el globo un poquito? Mira, yo creo que llevándolo a lo concreto, esa idea, hay que llevarla a lo concreto. O sea, vos venís con una vara, digamos, si tu marido era golpeador y abusaba de vos, digamos, llevándote a inflaciones del 280% anual, es más fácil. O sea, la vara estaba muy baja. O sea, no es gratis hacer las cosas mal que hace Milei, pero tampoco es gratis no tener un modelo de desarrollo económico como tampoco tenía el peronismo. O sea, yo veo que una de las críticas que se le hace a Milei es no tenés modelo de desarrollo. No hay modelo de desarrollo. No hay modelo de desarrollo porque primero hay un orden de prelación, inflación, pobreza que vienen de la mano y después capaz pensamos un modelo de desarrollo todos juntos. Pero primero tengo que solucionar las cosas elementales de esa Argentina que nos dejaron, que nos legaron. Yo veo eso, que ese era el mandato de Milei. Controlame el monstruo, la fierecilla de la macroeconomía, que es la que nos está haciendo sentir tan, digamos, preocupados en la diaria. Digo, en Argentina no sabemos cuánto va a estar el dólar dentro de una semana. Sí. No, totalmente. Igual lo pienso también en un sentido. O sea, pareciera que habláramos como si todos estuviéramos un poco en la misma. También Milei tiene un gran porcentaje opositor. Digo, es de estas figuras que también lo comparo con Cristina, la comparación es mía, que tiene gente que lo ama y lo apoya muchísimo y también gente que polarizada, lo odia, figura claro, polarizada. Figuras muy, muy polarizadas. ¿Dónde ves esa oposición? Digo, ¿qué le queda al lugar de las personas que no están, digo, alineados con esta utopía? No tienen un lugar, porque el kirchnerismo hoy ya no funciona como Están utopía. desamparados. ¿Los ves? Total desamparo, no tienen nada. Entréguense a no votar, que es lo que está pasando. Entonces, yo entiendo perfectamente esa postura de no salir a votar. Tenemos una participación electoral ridículamente baja, lo cual le baja la legitimidad a la democracia. No a Milei, a la democracia. ¿Tenés agua ahí? Sí. Sí, pero no sé, tengo algo ahí en el paladar. Pero esa no participación vos la vinculás directamente a ese desencanto Sí. del otro sector, digamos, no un Sí, desencanto general. totalmente. O sea, el que perdió votos, en realidad, ¿cuántos votos perdió? No sé, como 5 o 6 millones de votos fue el Unión por Todos, el Frente de Todos. Me parece que no hay mucha vuelta que darle. Es el desamparo total. Mm. Y ahí me quedé pensando, ¿no? Pensando un poco también en cómo las lógicas, estas comunicacionales, ¿no? Y un poco la cuestión también algorítmica. Sí. ¿Qué puede hacer Milei de acá a futuro para poder consolidar, y retomo lo del avatar, para poder blindar completamente ese avatar y no estar contaminado por la política? ¿Puede llegar un momento en el cual Milei diga, bueno, mira, yo también me involucro con lo otro y paso a tener un liderazgo distinto al que tengo hoy? No va a pasar. No. Milei es un presidente avatar. Hay que asumirlo como tal. Y para mí no va a cambiar. Al contrario, se va a profundizar, en mi opinión. En general, todos los gobiernos van profundizando su línea hasta que... Esto es una cuestión de entropía. No, ni siquiera es Milei. O sea, es una cuestión de entropía. Todos los gobiernos tienen como una fuerza centrípeta que lo que hace es que generan entrismo, y en algún momento ese entrismo se agota y termina colapsando, que es lo que le pasó al kirchnerismo también, digamos. Entonces, ¿seguirá el curso natural de las cosas? Me preguntás, ¿esto va a cambiar y va a ser la cosa más abierta? Te diría, no, al revés. O sea, va a ser cada vez más cerrada. De hecho, el kirchnerismo hoy, después de 20 años, no tiene quien le escriba, ¿no? No es que hay mucha gente queriéndose unir al kirchnerismo. Tampoco te dejan entrar, ni siquiera te puedes afiliar al PJ. Entonces,
Es muy difícil. Yo creo que hay la fuerza centrípeta es lo que te termina matando. No esperaría una apertura particularmente ni del kirchnerismo. Y todavía hay muchas oportunidades dentro de la construcción política de Javier Milei. Entonces, me parece que esa apertura que todavía existe, y es muy amplia, honestamente. De hecho, yo nunca podría haber sido partícipe de un gobierno peronista. No porque no comparta un montón de ideas, sino simplemente por ese entrismo que caracterizó durante muchos años al peronismo. Y bueno, destrucción mediante, se darán cuenta que con el tiempo lo más inteligente es volverse a abrir. Pero bueno, es una discusión que yo veo que están dando, tal vez demasiado orientada en, bueno, ¿qué es ser peronista? ¿Qué somos? Y capaz que no importa. Lo identitario. Sí, o sea, yo iría digamos, a la contraria de Moreno. O sea, si se quiere. Que somos peronistas, nosotros somos peronistas, hay que cerrarse. Yo daría un consejo completamente contrario. O sea, está perfecto que el peronismo sepa lo que quiere ser, pero para, digamos, si querés gobernar, tenés que abrirte. Tenés que abrirte y ofrecer oportunidades e ideas novedosas y utopías y avatares nuevos. Muy, muy interesante, la verdad, la lectura, ¿eh? La verdad que muy interesante. Ignacio, muchísimas gracias por venir. Y ojalá tus amigos se copen alguna vez. Que venga Juan Doe, Escúchame, loco. ¿por qué no? Que venga Juan Doe. No, Las es que puertas están abiertas. Es complicado. Difícil. Vengan Igual, juntos, difícil. hacemos una mesa. Es difícil. Ay, me Este gusta. cumpleaños acá. Nah, bueno, están invitados si quieren. Yo soy zurda, pero buena. Yo también soy zurdo. ¡Apa! Pero de mirá. los malos. Zurdo, bueno, malo. Me encanta. Bueno, gracias, Dale. Nacho. Me encantó la charla. Y se nos terminó el tiempo. Estamos, Se nos terminó el tiempo. Se terminó el día, intenso. Así que, bueno, nos vemos mañana. Vení, Pedrito, mañana, Mañana por favor. vengo, sí, Así sí, que sí, seguimos siempre. con más Zona de Giro. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, nos vemos pronto. Adiós.